Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos nosotros hechos justicias de Dios en él. Hasta aquí hemos leído. Hemos hablado mucho acerca de esto. Una persona me buscó y me dijo que su hija varias veces intentó suicidarse y que por favor tenga comunión con ella, y yo fui. Esta persona se había suicidado con su esposa y su hija pequeña. Cuando la madre se divorció y se fue a la casa, vivía con el padre. Y la mamá, ella extrañaba mucho a la mamá. Y pasó 1 año, 2 años, y la mamá ni le llamaba, ni se comunicaba, y sola siempre extrañaba a la mamá. Pero el solo hablar de la madre, ya que al padre no le gustaba eso, delante del papá no podía expresar de que extrañaba a la mamá, y cuando venía al colegio, ella se encerraba en su habitación y así vivía la vida. Siempre estaba triste, sufriendo, llorando. Esta niña pequeña creciendo, siendo una señorita, y a los 19, 20, 21, de igual manera, extrañaba a la mamá y por la mamá lloraba en la casa. Un día en su corazón, que sentía: yo he estado muy triste los días pasados. Yo he estado muy triste. Por más que me pongo a pensar, parecía que no tenía momentos gozosos delante de sí. De manera oscura, en medio de la desesperación. ¿Para qué vivir? No tengo sentido para vivir. Y ella intentó suicidarse. El suicidio, a veces hay gente que muere aunque no quiere. Hay gente que aunque quiere morir, no logra morir. Ella había fracasado en el intento, estaba internada, tenía pena ver al padre, se sentía muy apenada ante el padre. Se intentó suicidar en la segunda ocasión y no lo logró de nuevo. Y 1 o 2 años había pasado, y en la tercera ocasión, cuando intentó suicidarse,
Pasó 2 años, pasó casi 2 años y la hija, él pensó que ya ella estaba bien determinada, pero cuando él fue al trabajo, ella intentó suicidarse. Justamente el papá olvidó algunos papeles y ella fracasó en el intento de nuevo, el suicidio. Ya era la tercera ocasión y el padre dijo, si sigo así, yo voy a perder a mi hija. Y 24 horas, ya que no puede estar viendo a la hija, se acercó a mí y me pidió, y sin no poder más, yo fui a su casa. En aquel momento, cuando la hija me vio, ella se encerró en su habitación y fue ante la puerta y le suplicó, hija mía, el pastor está muy ocupado. Esto es mi deseo. Abre la puerta. Y durante 30 minutos, cuando él le iba suplicando, luego se abrió la puerta y yo me senté con la hija. Tú no debes suicidarte, no debes suicidarte. Yo no podía decirle eso. Porque uno no conoce todo el corazón de aquella persona que desea suicidarse. Yo, cuando iba leyendo la Biblia, dentro de mí, la Biblia, un nuevo mundo que yo no iba conociendo me iba guiando y era increíble. Pero no por eso yo he andado sobre las nubes. No es que no me enojo, no es que no tengo rabia hasta ahora. Hay veces que me peleo con mi esposa, hay veces que estoy feliz. Es así. Pero hay un punto que es claro. Después de que me encontré con el Señor Jesús, ese corazón que nunca he llegado a tener empezó a revivir en mí y esa paz que nunca he tenido ha entrado dentro de mí. A aquella hija, yo esa palabra suicidio jamás lo mencioné delante de ella. Casi no había nada que decirle a ella. Simplemente acerca de la esperanza, gozo del Señor Jesucristo, yo le anuncié a ella. Pasó 1 hora y media y yo me levanté. Hasta aquí vamos a compartir, le dije. Y luego que le dije, mi esposa cocina muy bien la comida coreana tradicional. Eso es muy absurdo porque ama de casa coreana, todas cocinan comida tradicional coreana, no porque sea mi esposa, ella de manera especial lo hace. Si a ti no te importa, mañana ven a almorzar con tu padre. Yo quisiera mostrarte cómo mi esposa cocina. Aquella señorita al día siguiente vino con su padre y trajo un pequeño obsequio. Seguramente, después que ella haya nacido, creo que es la primera vez que estaba tan feliz. Claro, anteriormente no le he conocido a ella, especialmente acerca de la comida coreana. Ella tenía muchísimo interés. Pastora, es muy delicioso, es muy rico. Yo quisiera preparar esto, enséñeme cómo se hace. Estábamos muy ocupados, entonces yo me levanté primero y la señorita se quedó con mi esposa hasta la noche. Estuvo feliz allí y luego se retiró. Y luego ya no me pude encontrar más con ella. Pasó 6 meses por ahí. El padre vino en busca de mí. Pastor, Corea es mi segunda tierra natal. De país me han enviado y ahora tengo que trasladarme a Taiwán por la orden que la nación me ha dado. Creo que toda mi vida no podré olvidar Corea.
Y luego empezó a presionar el número y luego me pasó a mí. Era su hija. ¿Dónde estás tú? Estoy en Canadá. ¿Sí? ¿Qué haces allí? Estoy estudiando ahora gastronomía. Disculpe, pastor, porque no he podido saludarlo antes de venir. Cuando termine, yo voy a tener un restaurante. Yo vivo en Montreal. Venga aquí a comer sí o sí en mi casa. Pastor, mi comida es muy deliciosa. Venga sí o sí con la pastora. Voy a hacer comida francesa. Y así descolgamos el teléfono. Ese corazón de querer morir desapareció y ella tenía la esperanza y yo estaba muy feliz. Cuando yo me pongo el culto del día al domingo, veo el rostro de ellos. No entiendo por qué ustedes no son pastores. Los estudiantes, ¿por qué no estudian para ser pastores? Estudian economía, que diplomáticos, que... el pastor, un pastor. Claro, será distinto para cada una de las personas, pero pastor es el que puede sentir de manera más cercana el sabor de una persona. Disculpe, cada uno de los miembros de la iglesia, no he saboreado a cada uno de los miembros, pero el sabor de cada uno, lo que se puede sentir de cada uno de ustedes es muy bueno. En una ocasión mi hija, en la hora de química, ella se le cayó el ácido. Era la hora del laboratorio de química y había terminado el receso. Ella entró al laboratorio de química y el grupo de estudiantes que estaba antes que ellos había puesto ácido sobre el mechero de alcohol. Eso se explotó y cayó sobre la cabeza de mi hija. Bien no sabíamos, pasó un mes y cuando mi esposa se puso a ver, ya se estaba pudriendo la cabeza de mi hija. Rápidamente fue al hospital universitario. Y el director me llamó a mí. Que todo el tratamiento y los gastos ellos lo iban a pagar. Yo me rehusé. Jamás quería recibir alguna remuneración de una persona. Yo quería recibir la remuneración de Dios. En aquel entonces eran 71 por ahí los estudiantes que estaban en la clase de mi hija. ¿Pero por qué justamente se le cayó a mi hija? ¿Pero por qué justamente a mi hija se le había caído el ácido? Yo quería saber eso. Yo al director le dije, le rogué y de manera humilde, yo rechacé la remuneración y le dije que quería recibir la remuneración de parte de Dios. Durante 10 días mi hija no pudo ir a la escuela. El día que ella iba, había mucha gente en el bus que iba a la escuela. Ella estaba vendada, le pusimos una gorra, no entraba bien la cabeza y durante un mes yo le llevaba mi carro a mi hija. Dentro del carro yo iba hablando con ella. Era 20 minutos el tiempo que nosotros tardamos para llegar al colegio y hablamos acerca de la vida de creencia. Seriamente, no tenía tiempo para hablar acerca de la creencia con mi hija. Sin embargo,
Cuando yo iba realmente hablando acerca de la salvación, yo podía ver en ella que conocía el concepto de la salvación, pero que no tenía la fe hacia ello. Yo estacioné el carro delante del colegio, largo tiempo expliqué y le volví a explicar. Mi hija, el que le haya caído el ácido en su cabeza, yo confiaba de que era para que se cumpla exactamente la salvación en ella. Después de un tiempo, con convicción obtuvo la salvación mi hija. Y hoy, 2 Corintios capítulo 5, 17, el que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mi hija, en todo aspecto, la figura de mi hija, que era una figura nueva, que anteriormente no lo podía ver, llegué a ver en ella. Después de ello, yo quería ser remunerado por Dios, jamás quise recibir la remuneración de hombre. El accidente de carro que le comenté hace un momento también es lo mismo. Este hermano, ya que había chocado con un carro caro, dice que le pidió $8,000 a su esposa porque realmente pensaba que iba a gastar mucho. Entonces dijo, ya que él no tenía dinero, dijo, voy a trabajar en la iglesia. El carro un poquito se había rayado, pero el hermano que se dedicaba en la parte de mecánica lo hizo gratuito. No tenemos ningún problema. Yo me propongo en subirme 20 años si estoy vivo hasta tal momento. Y luego, cuando escuché que el hermano recibió la salvación, mucho agradecimiento sentía. ¿Cómo podríamos nosotros calcular eso con el dinero? Mi hija, desde aquel día, nunca ella fue a una excursión, porque las estudiantes dicen que van a tomar bebida. Dice que a la noche no duermen cuando van de excursión, porque bailan, cantan, y de mañana dice que hacen todo turismo y duermen solamente en el bus, dentro del colegio. Veía cómo mi hija había cambiado. Jamás le obligué a que cambie, pero lo más importante, sea mi hija, sea mi hijo, sea lo que fuera, esa palabra que sea quien fuera, y el que está en Cristo es nueva criatura, esa palabra es tan preciosa. Yo, yendo a Canadá, Montreal, cuando ella me cuenta que tendrá un restaurante francés, creo que rápidamente podré encontrar si busco allí en Montreal, porque nunca probé comida francesa. Quiero ir a probar. Será difícil que vaya a propósito, pero sí voy a Canadá. Aquella señorita terminando la universidad, ahora siendo cocinera, teniendo hijos, hijas. Yo me imagino que ella estará viviendo así. Esa figura en la que ella se renueva es tan bello. La gente no es cambiado por un pastor. El pastor no cambia al hombre. No es que cambia por un cierto corazón. Sea quien fuera, si está en Cristo es nueva criatura, es la palabra de Dios. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ahora, el cómo haya vivido antes, ya no soy yo. Exactamente, no conoce y uno trata para no cometer pecado, trata para ahora orar, trata para empeñarse. El tratar de empeñarse y el que cambia a una nueva criatura
es algo completamente distinto. Cuando leemos la Biblia, Pedro había negado en 3 ocasiones al Señor Jesucristo antes de que muera crucificado. El Señor Jesucristo dice, 3 veces me vas a negar antes que cante el gallo. Y después de que había oído que cantaba el gallo, cuando lo negó 3 veces, fue a llorar amargamente afuera. En el himno que cantábamos antes, aunque lloremos, no lo logramos. Aunque aguantemos, aunque pongamos fuerza, no lo logramos. Si lo creemos, lo lograremos. Así está en el himno. Pedro, 3 veces negando al Señor Jesús. Él se había arrepentido. Él tanto había llorado, pero esto ningún sentido para él. Cuando Pedro se encontró con el Señor Jesucristo que resucitó, realmente yendo delante del Señor Jesús, Señor Jesús, 3 veces lo he negado. Y confesando aquello, ahora él quería ser perdonado cuando hacía esto y aquello. Otra vez Jesucristo partió y no le pudo hablar. Señor, yo he negado al Señor. Perdóneme, Señor, yo soy esta persona, soy tal persona. Quería decir aquello, pero las veces que se encontraba con el Señor Jesús para decirle algo, titubeaba y no lo lograba. El Señor Jesús que resucitó después de que se encontró con él. De igual manera, Pedro, en su corazón, no tenía la libertad de haber negado al Señor Jesús. Un día, Pedro se pone a pensar, yo, ¿cómo que voy a ser apóstol? Yo, ¿cómo que soy discípulo del Señor Jesús? Realmente yo soy una persona que he negado al Señor Jesús. Verdaderamente, Jesucristo murió sobre la cruz. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pedro 3 veces se ha negado al Señor Jesús y eso es pecado. Hasta eso ha sido pagado en la cruz. Pedro hasta ahora, dentro de ello, estaba amarrado. Todo esto nos hace sentir gran agradecimiento, porque no solamente Pedro, sino que ustedes también, cuando nosotros realmente pesamos su pecado, hay pecado que pesa mucho, hay pecado que pesa menos, simplemente el pecado que es ligero, uno puede dejarlo pasar, pero el que es pesado, largo tiempo queda en nosotros y nos hace sufrir. Pedro, el haber negado 3 veces al Señor Jesús es un pecado realmente pesado, como pidiendo perdón, confesando y delante del Señor debería de resolver aquello. Hoy en día no es como que el Señor Jesús está con nosotros como hoy en día. Resucitó, vino y se fue y de nuevo no estaba. Y titubeaba. Sin poder hablar, el Señor Jesucristo pasaba 3 días, 4 días después de que Jesús resucitó. Y luego, las veces que venía no le podía hablar aunque quería y sentía peso en su corazón. Y un día Pedro cayó en prueba. Un hombre como yo, ¿cómo que soy apóstol? ¿Cómo que yo soy discípulo del Señor Jesús? No, yo no, yo no, yo no. Por lo cual Pedro se determina. ¿Cómo que yo voy a ser discípulo? Yo soy un pescador. Yo, para pescar, yo he tirado toda la noche la red en el mar de Galilea y no pesqué nada. Y cuando en la madrugada iba saliendo el sol, estaba el Señor Jesús. ¿Usted pudo atrapar? No, no pude atrapar. Tira las redes a la derecha de la barca. Había atrapado demasiados peces. En ese momento Pedro bien sabía que era el Señor Jesús. Se bajó del barco, se acercó. El Señor Jesús había prendido los carbones y había hecho panes y tenía hambre
estaba cansado tirando la red toda la noche y en medio de la calidez se encuentra con Pedro. Luego le dice a Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Sí, Señor. Claro que le amo a usted. ¿Para qué? Ni qué hablar. Aunque quería decir esa palabra, él en voz alta dijo que 3 veces. Él dijo que no iba a negar al Señor Jesús. Ahora no podía ni decir que le amaba. Señor, usted sabe que yo amo a usted. Así le respondió. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pedro ese día, ese pecado que le iba amarrando a él, él obtiene la libertad de aquellas ataduras. Y luego Jesucristo asciende y en el día Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se llena por el Espíritu Santo. Pedro aparece como cura al cojo del templo La Hermosa. 3 veces habiendo negado al Señor Jesús y luego Jesucristo le dice, apóstol, apacienta mis ovejas. Apenas habría sido 30 días, 20, 30 días en ese tiempo corto. Luego se encuentra con el cojo en la entrada al templo. Bueno, si él diría, yo que soy apóstol, ¿cómo que soy? Yo apóstol de Dios. No dijo nada. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Cuando veía aquello, Pedro, en la cruz, cuando muere crucificado, en ese momento, el pecado de la humanidad, por todo el pecado de la humanidad, ha muerto. Ese pecado ahora acabó en la cruz. Y yo también. Soy uno con el Señor Jesús. Entonces yo también. Basta con que lo haga como el Señor Jesús. En el templo La Hermosa, mirando al cojo de la entrada, dentro de su corazón, Jesucristo ha ascendido. La obra del Señor Jesús nosotros debemos hacer. Jesucristo ha estado con nosotros. Entonces yo también, igual que el Señor Jesús, yo también, igual que el Señor Jesús, si lo hago como el Señor Jesús lo hizo, yo también lo haré como el Señor Jesús. Ese corazón le había entrado. Y le dice al cojo, míranos. ¿Por qué no me tira? ¿Para qué me dice? Para que le vea, ¿me dará cheque o qué? Y le miró el cojo. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en nombre de Jesús de Nazaret. Camina. Pedro, lo que yo tengo. El dinero está en medio de la billetera, en medio del bolsillo. Es así. El agua está en la jarra y la pluma dentro del traje y la Biblia dentro de la cartera. Pedro dice, ¿qué es lo que Pedro tiene? Es el Señor Jesús. ¿Y ese Señor Jesús en dónde se encuentra? Pedro, 3 veces yo he negado al Señor Jesús. Yo quería obtener el perdón del Señor Jesús de antemano. En ese momento en el que muere sobre la cruz crucificado, todo nuestro pecado se resolvió y ese pecado también está incluido. Y de antemano, ya que ese pecado ha sido lavado, ha llegado el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo también está conmigo. Y si yo lo hago, lo haré como el Señor Jesús también. Sí, se logrará como el Señor Jesús. Míranos. Y le mira al cojo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy. Levanta lo que tengo. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Tenía al Señor Jesús. ¿Cómo tiene al Señor Jesús?
aquella palabra lo acepta en su corazón. En ese momento el corazón del Señor Jesús estando dentro de nosotros y con un mismo corazón, aquel mismo corazón se va formando. Entonces, yo he vivido conforme a la carne y si yo levanto a este cojo, ¿lo podré levantar? ¿Cómo podrá levantar? ¿Cómo podrá levantarse en nombre del Señor Jesús? Yo creí en el Señor Jesús que perdonó, lavó mi pecado, está dentro mío. Entonces trabajarán junto conmigo y esa fe le surge. Y luego Pedro, después de que se cura el cojo, hombres de Israel, el poder, la piedad de nosotros. No miren, porque ustedes se enfocan a nosotros. Claramente Pedro, al cojo de nacimiento, lo levanta. Pero Pedro, en nombre del Señor Jesucristo, por lo cual el Señor Jesucristo cuando fue crucificado resolvió todo nuestro pecado y luego cuando asciende. Ahora, anteriormente, toda esa obra realizada por el Señor Jesucristo para que sea cumplida mediante nosotros cuando iba ascendiendo el Señor Jesús. Ese poder de Dios, esa sabiduría, ese Espíritu Santo, ese poder, esa santidad, no lo llevó todo, sino que todo nos lo dejó a nosotros y junto con el Señor Jesús, nosotros estamos de hecho de que cambiemos, así dice la Biblia. Pero Satanás dentro de nosotros nos dice, no, tú sigues tomando, tú cometes equivocaciones, tú eres carnal, a ti te encanta el mundo, a ti te encanta comer. Los hermanos, pastor, yo soy muy carnal. ¿Por qué? A mí me encanta comer, pastor. Tú, ahora aunque no te guste el comer, lo que se ve es carnal. Sí, yo también soy así, pero lo que se ve es la carne, pero está el Espíritu de Dios. También haces lo espiritual. Dentro de nosotros está el Señor también. Como sabemos que tenemos cuerpo, bien sabemos que el Señor está con nosotros. Comemos, trabajamos, pero el Espíritu que está dentro de nosotros también trabaja y eso confiamos y desde aquel momento Dios trabaja. La gente se empeña en leer, orar más, ser más espiritual y ser una persona más poderosa y trata de trabajar así. Por lo cual, lo que nosotros decimos en 2 Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todos son hechas nuevas. Ante la vista de ustedes, yo recibí la salvación, no cambié para nada. No soy más bella. Después de recibir la salvación, dice que algunos tienen luz en su rostro. Si resplandece demasiado, no puede robar la noche para que sea así. En 2 Corintios 5, de manera detallada aparece. En el 14 dice, vamos a ver, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El Señor Jesucristo, cuando muere, el Señor Jesucristo no cometió pecado para nada, por lo cual Jesucristo es quien no debe morir. Él era alguien que no podía morir. Era una persona que no podía morir. ¿Por qué? En nuestro nombre, por nuestro pecado, por nuestro nombre, Él murió por nosotros. Había 2 hermanos antes y los padres murieron temprano. El hermano criaba al hermano menor, pero el hermano menor se desvió demasiado y salió de la casa. Luego, pasando largo tiempo, el hermano se convirtió en un juez y para juzgar a los convictos. Estaba juzgando a los criminales. Un día vio el nombre de los criminales, parecía su hermano, y cuando él se fijó a ver era su hermano menor.
Su hermano mayor se asustó demasiado. Cuando miraba el crimen de su hermano menor, cometió homicidio y se merecía pena de muerte. Después del juicio, lloró, lloró, lloró el hermano mayor y se determina el corazón. Le da pena de muerte al hermano menor. Y luego, un día a la noche, en la cárcel donde está su hermano menor, va a la cárcel. Y luego le saca la ropa a su hermano menor, le da su ropa y él se pone la ropa del criminal y entra dentro de la cárcel y le dice al hermano menor para que salga rápido. El hermano menor no podía decir absolutamente nada y tal como el hermano le mandaba, salió afuera. Después de unos días, la pena de muerte se había ejecutado y los guardias, ya que el hermano y el hermano mayor y el menor se parecían, pensaba que él era el hermano menor y el hermano mayor dijo que era el hermano menor y al final él fue ejecutado a muerte. El hermano menor. El hermano mayor murió en nombre del hermano menor, el mundo. Entonces ve que el menor ha muerto. Legalmente, aunque el hermano mayor murió, el mundo lo ve como el menor murió. Y luego, el hermano menor cuenta en el juicio, nosotros no sabemos bien eso. En nombre del hermano menor, ya hemos realizado la ejecución de muerte, acabó. Tú debes vivir en nombre de tu hermano mayor. Bueno, no sé si eso puede explicarse a lo nuestro. El Señor Jesucristo, cargando nuestro pecado, murió por nosotros y crucificándose. No es Jesucristo, sino que nosotros hemos muerto. Y en nombre del Señor Jesucristo no podemos menos que vivir. Así fuimos hechos. Por lo cual, en nuestro corazón, el corazón malo, sucio, corazón fornicario, engañoso, todo este corazón lo tenemos, por un lado, el corazón de Jesucristo que murió crucificado por nosotros también se encuentra. Un día, cuando leemos la Biblia, el Señor Jesucristo recibió el castigo de nuestro pecado y murió. Entonces, sobre la cruz acabó mi pecado. Y en ese momento, verdaderamente murió el hermano mayor, pero en la ley dice que el hermano menor murió. Verdaderamente Jesucristo murió, pero en la ley de Dios, nosotros por la paga del pecado hemos muerto sobre la cruz y somos justos, somos santos. Y no solamente eso, sino que para que podamos vivir como el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ha hecho? Nosotros, entendiendo que somos pecadores, Jesucristo murió crucificado por nosotros, llegando a entender eso y llegando a creer en ello. Ante nuestra vista es correcto decir que es pecador, pero es pecador o decir que somos justos. Jesucristo murió por nuestro pecado. ¿En dónde se determina? Cuando creemos que Jesucristo lavó nuestro pecado, no podemos ser pecadores. Es correcto decir que somos justos. Y luego Jesucristo ahora murió y si mi pecado queda en mí, es correcto decir que soy pecador. Pero Jesucristo, si fue crucificado por mi pecado, yo he muerto. Y Jesucristo, la vida de Jesucristo, estoy viviendo yo. Por lo cual, en realidad, Dios a todos nosotros, toda nuestra vida, acabó en la cruz, hemos sido crucificados, acabó el pecado, acabó toda inmundicia, y la vida de Oxupar acabó. Y en nombre de Jesucristo vivimos en este mundo. Eso se refiere Pedro, llegando a entender aquella realidad. Se encuentra con el cojo del templo de la hermosa. Nuestro Señor, si estuviese vivo, ¿qué iba a ocurrir? Le curará a tal persona. El Señor había curado al ciego, al paralítico, al enfermo 38 años. Entonces, el Señor está conmigo. Entonces yo también en nombre del Señor
Si yo vivo, Jesucristo se va a manifestar y yo seré Jesús pequeño. Aquella realidad creía Pedro. Y luego dice, míranos. Míranos y le mira. El cojo. Pedía limosna, pero no había nadie que le diga que le mire. ¿Será que me va a dar pedazo de oro o cheque? ¿Qué me piensa dar? Y le mira y dice, oro y plata no tengo. Lo que tengo te doy. Pedro, ¿quién estaba en él? Estaba el Señor Jesús. Dentro de Pedro estaba el Señor Jesús. Entonces Pedro es el Señor Jesús, ¿correcto? Pedro es el Señor Jesús, como cuando lo hace el Señor Jesús. Oro y plata no tengo. Lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazaret, camina. Ahora, no vivo en mi nombre, sino que en nombre del Señor Jesucristo para que viva. Así está de hecho. Cuando uno ora en nombre del Señor Jesús, ora, haga lo que haga. En nombre del Señor Jesús, lo hace con el corazón del Señor Jesús. Y apariencia nada más es ocupar, pero dentro ha sido cambiado por completo por el Señor Jesucristo. Porque es pastor le ocurre aquello, pero yo, porque es pastor y yo no. Eso es su pensamiento. La Biblia dice que somos nueva criatura dentro de Cristo. A ver, ustedes van a repetir conmigo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes pueden memorizar esto. Todos vamos a memorizar a la voz de 2, 1, 2, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Correcto? Es creer en eso. El Señor de antemano nos ha renovado. Ustedes. Cuando yo me pongo a pensar, estoy tan agradecido. ¿Por qué? Antes de obtener el perdón del pecado, cada noche nos reuníamos con los amigos a divertirnos. Había amigos que no tenían padres en nuestro barrio, ya que tenía mamá. La habitación de al lado era ahora el lugar, nuestro escondite, en donde jugábamos nosotros. Es muy libre esa casa en donde no está el padre. Hasta la noche uno puede divertirse, porque la mamá uno no le tiene miedo, al papá sí le tiene miedo, y vivíamos como queríamos. Y de noche, muy de tarde, íbamos para sacar manzana, caqui, íbamos para robar aquello. Y a la madrugada, yo con empeño iba a la hora piadosa porque no quería ir al infierno. Yo pedía perdón, me confesaba mis pecados. Y en ese momento, en mi corazón, esta noche, yo no debo ir allí porque voy a volver a cometer pecado. No debo cometer pecado. No debo ir allá, no debo. Yo voy a volver a cometer pecado. Y yo, aunque me proponía, yo otra vez, a la noche estaba allí, no sé ni cuándo había llegado. Era algo maravilloso. Después de que obtuve el perdón del pecado, yo ya no estaba allá. Yo estaba en la casa leyendo la Biblia. En una ocasión me encontré con mis amigos. Yo tenía que encontrarme con un amigo. 30 minutos quedaba para irme. Y voy a leer un poquito la Biblia para antes de encontrarme. Pero me olvidé del compromiso y yo estaba cautivado leyendo la Biblia. Yo nunca traté para cambiar, nunca traté para transformarme. Yo confiaba de que era pecador, estaba lleno de pecado en mí, pero en el momento que creí de que Jesucristo perdonó mi pecado, estaba dentro mío el Señor Jesús. Y desde ese momento en el que yo creía que el Señor había perdonado mi pecado, en ese momento, de manera maravillosa, yo empecé a cambiar. Cuando oraba, Dios me respondía. Cuando yo oraba, los enfermos se curaban. Y luego Pedro, hasta antes,
por haber negado. Yo como soy apóstol. Después de haber negado, decía, ¿cómo voy a ser apóstol? No, yo voy a ir para pescar. Y fue al mar de Galilea para pescar Pedro. Pero ese día Jesucristo había venido y en el mar de Galilea, cuando se encuentra con Pedro, tú me amas más que todas estas personas. Sí, Señor, usted sabe que yo lo amo. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Señor, ¿qué soy yo para que vaya a apacentar? ¿Y para qué me pide aquello? Muchas gracias, Señor. En ese momento, Pedro, después de que se encuentra con el Señor Jesús, antes de subir al cielo, encontrándose con el Señor, dentro de su error, dentro de su pecado, por haber negado 3 veces al Señor Jesús, tenía remordimiento y allí Jesucristo, cuando murió sobre la cruz, ya ese pecado también había resuelto y le da la libertad en medio de ello. Ahora Pedro no se amarra en sus errores, en sus faltas, en su pecado, sino que ahora es un hombre que ha sido uno con el Señor Jesús. Yo negué al Señor, yo soy así, pero el Señor Jesús que está dentro de mí puede curar a este ciego, puede levantar a este paralítico, puede curar a este enfermo. Y aquello fue lo único que hizo, creer en ello. Míranos. Y el enfermo le mira. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. Camina en nombre de Jesús de Nazaret. Y le levanta. Y luego salta de acá para allá, feliz. Seguramente, él estará loco saltando la gente. ¿Qué le pasa? No debe saltar así, ¿qué le pasa? Y la gente se fijaba en él. Y delante del templo, él pedía limosna. ¿Cómo se curó? Y el cojo se había curado y le sujeta a Pedro y la gente mira a Pedro. Pedro le va hablando. Hombres de Israel, no hemos curado por nuestra piedad a él porque ustedes se enfocan en nosotros y le cuenta lo que surgió en él. Jesucristo, a quien ustedes han crucificado, ha perfeccionado a este hombre. Ante nuestra vista, Pedro lo ha hecho, pero que Jesucristo lo hizo. Pedro, la apariencia es Pedro, pero dentro ya no era Pedro. Jesucristo estaba en él. Yo al comienzo, cuando fui a la fábrica Hyundai, había una persona que hacía el servicio en Hyundai, él, Pastor Youngi, que luego entró al seminario, ahora es pastor en Australia. A veces él llevaba mi carro y él iba arreglando todo mi carro y así traía. Pero el carro que él tenía, pero es tan viejito. ¿Por qué tú andas en un carro tan viejito, pastor? Usted solamente ve la apariencia, pastor. Su carro, ya que él era un mecánico en el taller de Hyundai, no podía cambiar la parte exterior, pero lo que tenía dentro, todo lo había renovado a lo nuevo. Pastor, no diga eso mirando la apariencia de mi carro. Esta apariencia es Pony y es una antigüedad, pero dentro lo he cambiado todo a repuestos de Mercedes-Benz. Luego yo conocí la razón. Él fue y su carro. Él cambiaba los mejores repuestos, su carro, en comparación a otros carros. El Señor Jesucristo. Ustedes, la apariencia son ustedes, pero dentro de sí lo ha cambiado a ustedes a Mercedes-Benz. No a Mercedes-Benz, al Señor Jesucristo les ha cambiado a ustedes lo dentro. No vean la apariencia. ¿Verdad que sí? Anteriormente cuando vemos en la poesía, tenía polvo y lo tiró y estaba en medio del polvo y la gente
veía aquella joya que estaba polvoreada y pensaba que era polvo. Esa joya tenía polvo y la gente lo tiró y la gente lo consideraba como polvo. Por favor, ustedes memoricen poesías como esta. Era polvo afuera y lo tiramos y la gente que venía e iba consideraba basura. ¿Cómo puede permanecer la carne allí? Yo soy el Señor Jesús. La poesía, por favor, ustedes deben saber escribir así, ¿verdad? Y como dice la Biblia dice que si alguno sea sobresaliente, no haya aprendido mucho, sea bajito, sea alto, sea guapo, sea feo, tenga edad, no tenga edad, sea quien fuera, sin excepción, si está en Cristo, ¿cómo? Por la sangre del Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, entendiendo, es nueva criatura entonces. Por lo cual la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo también. Señores, cuando vamos en algunas casas, durmiendo a la noche, a menudo, yo voy a dormir al exterior y a la noche cuando me despierto, yo pienso que es mi casa y vamos a un lugar raro pensando que es nuestra casa y busco el baño. ¿Ustedes no le ocurre eso? A mí me ocurre varias veces. Yo me voy en el exterior, me voy a Estados Unidos, África, me despierto de noche y en medio del sueño yo me imagino de que es mi casa y cuando me voy, no está la puerta. Aquí no es mi casa. Aquí es casa de otra persona. Señores, ustedes dentro de Cristo. La Biblia dice que es nueva criatura. Ustedes no es la palabra, ustedes la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Ustedes no sé cómo pensarán, pero Dios dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No es Oxupar de antes, es una nueva persona. ¿Entienden? ¿Ustedes logran entender? Anteriormente no es Oxupar de antes, sino que es nueva criatura, ¿correcto? Sí. No es Muntekpar de antes. No es Hyojong Juan de antes. Es nueva criatura. No es Shinchanok de antes. Así dice Dios. ¿Entienden? No es Kyung-Oli de antes. Realmente, no es el Minungi de antes. Somos una nueva criatura nosotros. También, en la palabra del Señor Jesús, no siguen siendo ahora ustedes de antes. Todos han pasado, son nueva criatura. Ahora, para que no podamos menos que vivir por el Señor Jesús. Así fuimos hechos nosotros. La gente, ¿cómo que el Señor Jesús va a ser así? No debería decir aquello, no debe decir. Es decir, no debe vivir así. Por lo cual yo también, dentro de Jesucristo, soy una nueva criatura. Y, voy a ser yo así. ¿Entienden? Si fuese Jesucristo, ¿qué haría con este cojo? Se lo levantaría. Míranos. Y le mira. Y le sujeta. Oro y plata no tengo. Te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazaret. ¡Camina! De repente va saltando y caminando. Yo también a veces imito aquello de la misma manera. Como Jesús trabajó. He visto cómo trabaja dentro de nosotros. Yo he visto. Hoy en día, nuestros pastores van mucho al exterior. A la mañana cuando nos despertamos, yo voy confirmando las cartas. Tanta carta me envían a mí del exterior. Todos van para realizar el entrenamiento de desarrollo del intelecto y cambian. Y ahora la misión Buenas Nuevas está moviendo el mundo entero. En muchos países, este entrenamiento del desarrollo del intelecto lo escuchan y se asombran. Y aquello no lo ha desarrollado Pastor Oxupar, sino que el Señor Jesucristo nos lo ha dado. Amén. Dentro de ustedes. Ahora, la justicia del Señor Jesús está dentro de ustedes y la santidad del Señor Jesús está en ustedes y
La sabiduría del Señor Jesús está dentro de ustedes y el poder del Señor Jesucristo dentro de ustedes está vivo. Pedro dice, yo soy pescador. 3 veces negué al Señor Jesús y luego, atrapando los peces del mar de Galilea de manera miserable, en medio de la angustia, moriría así. Anteriormente, yo soy el que he negado al Señor Jesús, pero ese ser ya ha muerto, muriendo sobre la cruz. Yo he muerto. Ahora, el que vive es el Señor Jesús. Dentro mío, el Señor Jesús estando vivo trabaja. Pedro con ese corazón iba viviendo. Eneas, cuando estaba paralítica, ahora acostada. Eneas, levántate, ordena ya tu lugar. Y de manera maravillosa surgió la manifestación. Hermanos, amados, si ustedes se miran en el espejo, parece que son las mismas personas, ¿verdad? Sí, ustedes piensan que siguen siendo ustedes, pero la Biblia dice, yo me he crucificado con Cristo, no, ahora el que vive no soy yo, sino que Cristo es el que vive dentro de mí. Ustedes son los mismos corporalmente, pero anteriormente era mi ser que pertenecía a la carne, pero desde el momento que creemos en el Señor Jesús, por el Señor Jesús hemos cambiado. Y todos nosotros ahora hemos cambiado a una nueva criatura, todos nosotros. Y por no poder entender aquello, uno cree que sigue siendo el mismo de antes. Y se pelean y se van fritando y se van peleando. Tengamos un nuevo corazón, que es lo que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Todos juntos vamos a leer, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El 15, vamos a leer todos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante señores, ahora dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel que murió, dice. El 16 vamos a ver. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El 17. Todos juntos vamos a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero dentro de ustedes, Satanás continuamente le habla. Tú todavía no has cambiado, ¿verdad que le dice eso? Pero la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú has cambiado, tú has cambiado, tú has cambiado, dice la Biblia. El hermano Shimon So, cuando estaba en Wonju, dice que estaba con el pastor Chong Yong-man y siempre caía en prueba. Fue a Punda con el pastor Yong Yupar y demasiado, él había cambiado. Luego, el pastor Chong Yong-man de Wonju cayó en prueba. Ese hermano cuando estaba conmigo siempre era carnal y él estaba así. Pero cuando fue junto con el pastor Yong Yupar, ¿cómo cambió así? Era una tarea para él, tarea pendiente. Luego el hermano Chong Yong-man me vino a buscar y me dijo, pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué el hermano Shimon So cuando estaba conmigo tenía tantos problemas, surgía problemas? Pero ¿cómo cambió tanto con el pastor Yong Yupar? Y de manera simple yo le dije, es que pastor Chong, usted, al hermano Shimon So, usted le mira la apariencia y él es carnal y él comete errores, solamente usted ve eso. El pastor Yong Yupar confió en la palabra de Dios. Jesucristo le ha cambiado a este hermano y confió en ello. Y era distinto, claramente la manera de cómo veía. Nosotros
dentro de ustedes. Señor Jesucristo que está vivo en ustedes. Le encanta comer, le encanta dormir, le encanta disfrutar del mundo, dormir. Y, ay, yo todavía no he cambiado. Obviamente, debe hablar así. A menudo dice, dentro de la heladera tenemos un helado delicioso, tenemos frutas deliciosas. Sin embargo, mi esposa también sí tiene plantas congeladas. No solamente es dulce, sino que es amargo. Cuando sacamos la planta amarga, es amarga. Si sacamos el helado, es dulce. Es obvio. Pero nosotros, aunque estamos dentro de la carne, la palabra del Señor Jesucristo lo hemos creído. La sangre de la cruz ha perdonado mi pecado. Y cuando creemos en ello, dentro mío está el Señor Jesús. Y apariencia nada más usurpar. Pastor, ese hermano me decía, apariencia es Pony, pero todo lo cambiamos Mercedes-Benz. No hay carro como este, sea quien fuera el que lo diga. Sí, buenísimos repuestos ha puesto dentro de su carro. Esa apariencia, realmente hasta el pastor Yangui sabe cambiar a buenas cosas dentro. El Señor Jesucristo también mejor. El mejor repuesto del cielo, el mejor corazón, el mejor espíritu nos ha llenado por el corazón de Jesucristo y somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas y el que cree conforme a la fe lo logra. Por lo cual hasta ahora ustedes, yo soy carnal, no tengo fe, a mí me encanta comer. Los pastores dicen mucho de aquello, entonces yo le digo, I like eating, digo yo. Me gusta comer, a mí me encanta comer. Por lo cual, mi boca es grande en comparación a otros hoy en día. Sí, me decían que solamente tenía boca. La gente, tiene vistas tan oscuras, tengo ojo, nariz. Pero la gente, bueno, así lo expresaba. Me decían que solamente tenía boca. No tengo ojos, solamente tengo ojos, tengo orejas. Sí, señores. Cuando miran solamente los ojos, solamente ven los ojos, solamente la nariz. Y uno solamente ve conforme a la carne y solamente ve carne. Miren al Señor Jesús. Como personas maravillosas cambiarán. ¿Entienden? El Señor Jesucristo. Cuando uno tiene la fe de que se ha renomado por el Señor Jesús, desde aquel momento el Señor Jesús de manera maravillosa trabajará nuestro pecado después de perdonarlo por completo. Cuando uno dice que es pecador, será pecador. Pero cuando cree de que ha sido lavado por el pecado desde aquel momento, estando vivo, la justicia trabaja en nosotros. Y cuando uno piensa que solamente tiene carne únicamente. Pero cuando cree de que Jesús está vivo dentro de nosotros, en ese momento Jesucristo con poder dentro de ustedes empezará a trabajar. El 17, todos juntos vamos a leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Señores, ¿cómo es que habla el Señor? ¿Dice que son las personas de antes o que son nuevas personas? ¿En qué van a creer? Desde esta hora, esta palabra, vamos a creer. Es cierto que somos viles, es cierto que nos equivocamos, es cierto que nosotros mentimos, pero ese es el ser de antes. Ahora Cristo está dentro de mí y como Cristo todo lo puedo hacer y me renueva el Señor y esta realidad. Tenemos la fe de creer, entonces desde aquel momento el Espíritu Santo del Señor obrará en ustedes. Así empezará a obrar. Anteriormente, aquella señorita, el Señor que le dio un nuevo gozo a aquella señorita que intentó suicidarse, Jesús lo hizo mediante seres como nosotros. El Señor Jesús no trabaja solo. Mediante el hermano Kim desea trabajar, mediante el hermano Park quería trabajar, y mediante el hermano Lee desea trabajar, y mediante la hermana Kim desea trabajar, mediante la hermana Lee desea trabajar. Y para que pueda trabajar dentro de nosotros, todas las condiciones lo ha reunido. Amén.
¿Ustedes lo creen? Ahora ustedes, en este periodo, son el Señor Jesucristo de este periodo. Con el pecado de ustedes, en nombre de ustedes, ya que el Señor ha muerto, ya nuestro registro de nacimiento, ya tenemos el registro de muerte, no tenemos ningún registro de vida. Ahora estamos viviendo en nombre del Señor Jesucristo, trabajando con el poder del Señor Jesús, cumpliendo la voluntad del Señor Jesús, ya que nos ha creado así de tal manera. Lo que hacemos, el Señor lo hace confiando en ello. Cuando marchamos, el Señor estando vivo, realizará grandes y pequeñas cosas y manifestará su poder. Así con toda convicción lo creemos. Todos vamos a decir fuertemente, amén. ¿Lo creen? Dios trabajará. Así confiamos. Nosotros bajando la cabeza en esta hora durante un momento. Dentro de nosotros el Señor que nos ha dado esta gracia preciosa, agradeciendo a Él y en nombre del Señor, en nombre del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir, queremos que nos guíe. Vamos a orar personalmente. Vamos a